El ámbar es la piedra orgánica más misteriosa. Se cree que es resina fosilizada de árboles de las épocas del Cretácico tardío o del Paleógeno. Y a menudo, cuando se habla de ámbar, se refieren al ámbar báltico. Los yacimientos de ámbar báltico se datan en 37 millones de años o más. Antes, los bosques cubrían más territorio y el ámbar debería hallarse casi en todas partes, sobre todo donde hay mucho carbón de piedra y lignito. Sin embargo, el lugar de origen del ámbar está limitado solo a unas pocas regiones en el planeta. Una de ellas es la región de Kaliningrado. Aquí el ámbar se extrae en canteras y la resina fosilizada se encuentra en estas condiciones. El ámbar se encuentra en rocas sedimentarias, como arena y arcilla. Los propios árboles no están presentes en las capas del suelo. Este es un hecho primario y misterioso dentro del ya gran conjunto de secretos del ámbar. Sir, no. Oh. En el ámbar solo deben estar insectos y animales extintos, pero resulta que la mitad de los antiguos han llegado hasta nosotros sin cambiar en absoluto. El gorgojo que ves en la foto existe todavía, así como los mismos mosquitos, moscas y mariposas, y también tienen tamaños y formas comunes igual que los representantes modernos. No hay formas gigantescas. En total, los paleontólogos han descrito especies de artrópodos solo del ámbar báltico. Es curioso que cerca del 10% de las especies de insectos y animales en el ámbar báltico sean de climas tropicales. Y esto se puede considerar un hecho. Aquí hubo como mínimo un clima subtropical. En el ámbar se encuentran solífugos que actualmente habitan en Crimea y Kazajistán. Los oquifrininos son habitantes de los trópicos de Sudamérica, escorpiones e incluso gecos. Algunas de estas especies no soportan el invierno y solo se adaptan a climas cálidos constantes. En el ámbar también hay mosquitos y moscas, sobre todo mosquitos mordedores. Los mosquitos constituyen hasta el 80% de las inclusiones, escarabajos alados, crisopa, ácaros, termitas, frigáneas, hormigas y avispas, libélulas, cucarachas, piojos de los libros y otros. En un pedazo de ámbar hay un ejemplar único, la cola de un celosaurio, un dinosaurio del tamaño de un gorrión. En el ámbar se encuentran especies modernas de plantas y árboles. Además de insectos y pequeños animales que aún existen hoy en día, en el ámbar se encuentran restos de secuoya, pino común, restos de roble, abeto, aliso, álamo, laurel, taxodio y palmas, así como de la familia de los cipreses, que actualmente crecen en los pantanos de América del Norte. La mayor parte del bosque estaba formada por secuoyas y agatis. Ahora crece en Polinesia y en Australia. Todos estos son hechos que nos indican que el clima aquí era mucho más cálido que ahora. Los insectos quedaron atrapados en el ámbar báltico hace poco, no millones de años atrás. Muchas de las especies de árboles en esa lista no producen resina, pero sus hojas y ramas quedaron atrapadas en el ámbar. En el ámbar báltico, el 98% de las inclusiones son insectos y pequeños animales, y solo el 0.5% son partes de plantas como agujas de coníferas, fragmentos de corteza o semillas. Pero en realidad debería ser al revés. En la resina debieron quedar atrapadas partículas del mismo árbol como corteza, agujas, escamas, yemas y semillas. Pero eso, de nuevo, no lo vemos. Entonces surge la pregunta, ¿qué árbol fue la fuente del ámbar? Y no hay respuesta a qué árbol conífero pudo haber sido la fuente de la resina. Los paleontólogos afirman oficialmente que la resina fue producida por el pino común, pero parte de la resina también pudo provenir del cedro e incluso del agatis y la araucaria. Son coníferas tropicales, entonces, ¿por qué coníferas? Bueno, al menos porque si encendemos el ámbar, sentiremos el olor a resina de conífera quemándose. Aquí la pregunta es, ¿pudo existir el pino común hace 40 millones de años
Así que a los científicos les habría convenido suponer que el ámbar es un mineraloide joven. Por ejemplo, la fuente de resina para el ámbar azul dominicano era el árbol fósil Hymenaea protera de la familia de las leguminosas, y al quemarse este ámbar tiene un olor completamente diferente, huele a flores. Aquí hay otro dato impactante. El ámbar se formaba en el aire y de inmediato en enormes cantidades. Dado que el ámbar contiene muchas inclusiones de insectos voladores, se puede decir con certeza que se formó directamente en el aire. Además, en el ámbar hay escenas completas de la vida de estos insectos. Por ejemplo, una parte de un hormiguero con hormigas, sus huevos y pulgones cerca de ellas, el apareamiento de dos dípteros, una araña capturando a su presa, insectos, mosquitos y moscas, en el momento de poner huevos, parásitos, ácaros en el cuerpo de otros insectos, individuos alados de termitas. Para que una pareja de mosquitos quedara atrapada en resina en posición natural, esta debió envolverlos de inmediato. Los insectos ni siquiera intentaron salir de esta trampa, es decir, quedaron atrapados en la resina en un instante. El volumen de resina era grande, no en gotas. El volumen de ámbar báltico extraído indica que el proceso de su formación fue colosal. Los árboles producían miles de toneladas de resina al mismo tiempo. Entonces, ¿a dónde fueron esos árboles? El ámbar también quedó en la arena y en la arcilla, pero los árboles desaparecieron. Analicemos. La composición química del ámbar incluye elementos ajenos a la materia orgánica de los árboles: nitrógeno, 0.2% azufre, hasta 3% hierro, calcio, silicio, aluminio y magnesio. Dentro del ámbar báltico hay burbujas de agua e inclusiones de arcilla. Esto indica que la resina, aún en estado líquido, entró en contacto con el agua junto con estas inclusiones. Además, el ámbar báltico tiene un alto contenido de cenizas, hasta un 9%, lo cual es mucho. Los subtítulos fueron creados por Dima Torzok. En el ámbar se encuentran incluso trozos de árboles quemados en grandes cantidades y piñas chamuscadas. Si los árboles se quemaron, ¿por qué se conservó la resina y se convirtió en ámbar? Por las leyes de la naturaleza, debió quemarse más rápido que esas piñas. A menudo, los trozos de ámbar están envueltos en arcilla azul fosilizada. Los yacimientos de ámbar no están relacionados con los yacimientos de carbón, y en general hay muchas preguntas sobre su origen. Si aceptamos la opinión tradicional en geología de que el carbón proviene de depósitos de árboles, también debería haberse conservado algo de ámbar allí, pero no hay ámbar en el carbón, y no hay carbón en los yacimientos de ámbar. El ámbar báltico se encuentra en arcilla azul entre capas de lignito o sobre ellas. El lignito es un tipo de carbón poco formado. Probablemente se originó por acumulación de limo y turba en pantanos. Entonces, ¿todo el suelo que contiene ámbar era un antiguo pantano o aquí hubo agua durante mucho tiempo? Y eso es lo más increíble. ¿Cómo es que en el ámbar aparecieron inclusiones de peces y organismos marinos? En el ámbar báltico hay algas, esponjas, estrellas de mar, peces, conchas y hasta rastros de plancton. Esto indica que una ola llegó del mar y estos animales marinos quedaron atrapados en la resina que caía al agua. Pero una gran cantidad de estos organismos viven en el fondo. Resulta que fue un flujo turbulento de agua o incluso una luz. Sin embargo, el ámbar no es turbio. Contiene muchas especies de agua dulce, pero no está claro cómo llegaron ni el mecanismo detrás de esto. El siguiente hecho increíble son los enormes trozos de ámbar. Hay piezas individuales de ámbar que pesan 3 kilogramos e incluso se han encontrado de hasta 9 kilogramos, lo cual es un sinsentido para la secreción natural de resina. La resina se unía en grandes trozos o salía en abundancia de los troncos, por ejemplo, cuando había una gran diferencia de presión. Esto pudo haber ocurrido si la presión atmosférica cayó debido a alguna catástrofe global y la presión dentro de los árboles empujó toda la resina hacia afuera. Enigma. Formación de ámbar inmaduro y copales. A la masa resinosa se le llama kranzita. Esta resina parcialmente endurecida se encuentra en la misma cuenca del Báltico. Es interesante que la kranzita no contiene ácido succínico y el contenido de azufre alcanza hasta un 6%. Además, su característica distintiva respecto al ámbar común es la presencia de compuestos aromáticos. No está claro por qué esta resina, la kranzita, no se polimerizó ni se fosilizó. Tipos
Los parientes del ámbar se llaman copales fósiles. En el idioma azteca, copal significa incienso, pero en ruso viene de la palabra copal. Por alguna razón, esta piedra similar al ámbar no se considera como tal. Todo porque es demasiado joven en cuanto a su formación y proviene de la resina y savia de árboles de la familia de las leguminosas, de plantas del género Hymenaea y Trachylobium. Se encuentran en América Central y del Sur, en África Oriental, en Madagascar, en Nueva África, Australia, Nueva Zelanda, así como en el Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Al final, el copal es menos resistente que el ámbar y a menudo se agrieta durante el almacenamiento. Por eso lo consideran un no ámbar. Además de la cuenca del Báltico, hay otros lugares únicos con yacimientos de ámbar, como el de Taimyr. De inmediato surge la pregunta, ¿cómo pudo formarse ámbar en el norte? Bueno, probablemente solo en un clima subtropical. Se estima que el ámbar de Taimyr tiene entre 75 y 115 millones de años. En el ámbar de Taimyr se descubrieron nuevas especies para la ciencia, 2 familias, 30 géneros y 57 especies de insectos antiguos. Aquí hay una hormiga fósil encontrada en 1987 en el ámbar de Taimyr. La zona de los yacimientos de ámbar de Taimyr se extiende por la zona ártica en el norte del krai de Krasnoyarsk, en la parte sur de la península de Taimyr. Y ahora viene lo más interesante. Propongamos una teoría increíble, pero real, sobre la formación del ámbar báltico, que el propio ámbar sugiere con su existencia. ¿Cómo empezó todo? Ocurre algún tipo de impacto sobre los árboles en la región de Escandinavia, que los rompe en astillas y hace que toda la resina salga de los troncos directamente al aire. Se supone que fue un cambio brusco en la presión atmosférica y la exposición a una temperatura muy alta. Después de que salió la resina, todo el bosque se incendió, pero no se quemó por completo. El incendio duró poco tiempo, no más de media hora o unos cuantos minutos. Las temperaturas del incendio son de varios cientos de grados, no miles, pues la resina no se habría quemado. Y así quedó en el aire y atrapó a los insectos justo ahí. Como resultado de ese mismo salto de presión atmosférica, se forma una serie de olas marinas u oceánicas que van una tras otra hacia la resina formada, concentrándose del lado del Mar del Norte. Las olas tienen tanta fuerza cinética que rompen y trituran las montañas escandinavas. Al pasar, levantan tierra, arrastran y lavan gran cantidad de organismos, plantas, insectos, animales, personas, y llevan todo eso al Báltico. La ola es tan alta y potente que peces, plancton y otros organismos marinos salen volando. Las olas atraviesan el Mar del Norte, toda Escandinavia y Finlandia, arrasando con todo a su paso. Las olas. La brea es cubierta por una ola de agua y arcilla mezclada con arena. Las olas cubren los restos de árboles. El incendio se apaga al instante y la brea no alcanza a quemarse. Los árboles ligeramente carbonizados se apagan. Junto con la brea, la ola arrastra los restos de árboles y todos los organismos que en ese momento estaban en el bosque o cerca de él. La ola arrastra masas desde Escandinavia al lago Báltico y las entierra en el fondo. Los organismos muertos también llegan al fondo, donde la ola pierde su energía y deja de transportar materia orgánica al norte de Rusia y hacia la llanura rusa. En el fondo del mar Báltico se forman enormes fallas tectónicas, de las cuales brota mineral líquido con contenido de hierro, y comienza a formar tierra azul. Luego comienza el proceso de movimiento tectónico y formación de montañas, y esto sumerge algunas reservas de resina bajo tierra en los pliegues montañosos. Todos estos eventos ocurrieron en cuestión de minutos. La resina no debía quemarse ni destruirse por los cambios de presión en la atmósfera. De lo contrario, nada habría funcionado. La ola era tan grande que tenía peces dentro. Editor de subtítulos. Este es un esquema para el Báltico. El círculo azul señala el impacto en la atmósfera. El azul claro destaca el área de cambio abrupto en presión y temperatura. El verde indica el bosque productor de resina, y las flechas azules señalan el paso de olas por las montañas escandinavas. La zona de impacto se puede mover sin problema hacia el Atlántico y hacia Islandia, unos cientos de kilómetros más. Al parecer, en ese entonces ni siquiera existían Islandia ni las Islas Feroe. El impacto ocurrió sobre el océano. Un
complejo de olas rompió el dique entre Dinamarca y Noruega, donde ahora está el estrecho, y convirtió el lago Báltico de agua dulce en un mar verdadero, con agua ligeramente salobre, introduciendo plancton en él. Después de eso, el Báltico se convirtió durante varios cientos de años en una región llena de lodo y restos de organismos. Entonces, aquí se pueden sacar algunas conclusiones y suposiciones. En este caso, no es posible concluir la presión atmosférica de esa época a partir de la presión en las burbujas de ámbar. Se hacen suposiciones de que la presión en ese entonces era 4 veces e incluso 8 veces mayor, ya que el ámbar se formó en condiciones de una catástrofe increíble, y en las burbujas de ámbar podría haber habido tanto presión aumentada como disminuida. La flora y la fauna en los fragmentos de ámbar solidificados también confirman el hecho de un clima subtropical en las latitudes del norte hasta el siglo XVIII. De esto también da testimonio la extracción a gran escala de perlas en el extremo norte en esa misma época. Como es sabido, para la formación de perlas se requiere una temperatura media anual de 20 grados Celsius. Para que se formara tal cantidad enorme de ámbar, la naturaleza debió parecerse en ese momento a una selva tropical, probablemente con predominio de árboles gigantes. Se confirma la versión de que Petersburgo no fue construido, sino desenterrado en el siglo XVIII, después de esa catástrofe y la posterior elevación desde debajo del agua. Por eso mismo, no fue destruido. En este contexto, el mecanismo principal de formación del ámbar báltico se entiende perfectamente. Una catástrofe así no pudo deberse a una explosión nuclear, un cometa o algo que imaginemos. Puede haber muchas teorías, un arma de poder inimaginable o un cambio instantáneo en las bases mismas de la naturaleza provocado por procesos que desconocemos, procesos